Muy bien, mis hermanos. Durante el mes de junio hemos estado hablando de diversos temas que tienen que ver con este énfasis. ¿Cuál es el énfasis? La misericordia de Dios, ¿sí? Es lo que hemos hablado en todo el mes de junio. Hemos tratado cómo la misericordia de Dios se manifiesta en medio de nuestras dificultades. Fue el primer tema vespertino del primer sábado de junio. También hablamos cómo la misericordia de Dios se manifiesta en nuestros sueños o metas personales, ¿sí? La semana pasada hablamos sobre la misericordia de Dios manifestada en las bendiciones que Él nos da y cómo esas bendiciones sirven para poderlas compartir con los demás. Y hoy, mis hermanos, la misericordia de Dios, vamos a aprender cómo se manifiesta en las cosas que aparentemente son imposibles, ¿sí? En aquellos momentos en los cuales nosotros pensamos que no hay solución, que ya no hay nada que hacer, cuando nos dan un diagnóstico y ese diagnóstico no es favorable, pero vamos a ver hoy cómo la misericordia de Dios es tan grande y es tan bondadoso nuestro Dios que el Señor se ha manifestado en momentos que parecen no tener respuesta y no tener salida. ¿Alguien de aquí puede testificar y decir con un amén si en algún momento usted ha visto esa misericordia de Dios obrar en un momento, una situación tan difícil que parece no tener respuesta? Amén. Y por eso yo he titulado esta reflexión, El Dios de lo imposible. Mi texto base es Jeremías 32:27, el cual dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Usted qué responde? ¿Hay algo difícil para nuestro Dios? No. Y estas palabras se las decía Jehová al mismo Jeremías, hermanos, estando en una situación realmente complicada. Jeremías estaba preso, estaba encarcelado, y es cuando Dios le dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Tú crees que hay algo difícil para mí? Y mis hermanos, en la Biblia encontramos numerosas historias, numerosos relatos de hombres y mujeres de Dios tan comunes como usted y como yo, pero que experimentaron lo sobrenatural de Dios en algún momento de sus vidas. ¿Tiene en mente algún personaje bíblico? Alguien que vivió una situación realmente imposible de resolver y la misericordia de Dios lo hizo posible. ¿Me pueden mencionar? David. Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Era imposible que volviera a la vida. ¿Quién más? Eliseo. ¿Alguien más? Muy bien, mis hermanos. Y a mí el personaje o los personajes que se me vinieron a la mente y del cual voy a comenzar hablando, traigo 3 personajes para compartir. Dos de ellos los compartiré de manera breve y me enfocaré más en el tercero. Pero el primer personaje que se me viene a la mente, bueno, los primeros porque son 2, es Abraham y Sara. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué cree usted? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando fue padre? 100 años. ¿Y Sara? 90 años, hermanos. Para nosotros es posible que una mujer de 90 años esté embarazada, dígamelo, sea sincero. No, ¿verdad? ¿Alguien aquí tiene 100 años de los varones? Creo que nuestro hermano, que es el más mayor de la congregación, es nuestro hermano Pedro, pastor. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene nuestro hermano? Nuestro hermano Benjamín. Acá está, 94. Imagínense a nuestro hermano Benjamín a esa edad con un bebé. 95 años. ¿Hay alguna mujer que tenga 90 años en esta sala? ¿Quién es la más grande de edad? Nuestra hermana Lidia no está. 73.
Imagínense, y Sara tenía 90, eso era realmente imposible, mis hermanos. Y tan imposible era que cuando, a ver, díganme, respóndanme algo, ¿quién se rió cuando supo que iba a ser padre o madre? ¿Quién fue el que se rió? Siempre decimos que fue Sara, pero en Génesis 17 claramente dice que el primero que se ríe es Abraham. Abraham se rió cuando el mensajero le dijo que iba a ser padre de multitudes, y yo creo que con una sonrisa dijo él, esto no es posible, ya somos viejos. Y después cuando Sara escucha, ¿verdad? Porque yo creo que a las mujeres casi no nos gusta escuchar por ahí detrás de la puerta. Sara escucha y ella se vuelve a reír, ella se ríe también. ¿Por qué? Porque sabía que para su edad ya esto era imposible. ¿Y por qué, mis hermanos? ¿Qué dice la ciencia? Vean esto. La edad reproductiva óptima de la mujer se sitúa entre los ¿qué? 19 y 30 años. Si tiene por ahí a su lado a una joven, a una chica que tiene entre 19 y 30, codelo y dígale, ya apúrate, porque esa es la edad óptima, mis hermanos. Amor, creo que ya tenemos que apurarnos, porque ya tengo más de 30. Entonces, mis hermanos, es la edad óptima, dice la ciencia. Por eso Sara se rió, ella dijo, yo no tengo ni 19 ni 30, ya tengo 90. La fertilidad de la mujer, que dice, va disminuyendo con la edad hasta llegar ¿a qué? A la menopausia, final de la edad reproductiva, con una edad que varía entre los 45 y 52 años. La Biblia claramente dice que a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Sí, ya no podía. Dice mi esposo, ya se había secado la mata. Bueno, ya no podía, ¿verdad? Ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Y posiblemente Sara sabía lo siguiente, mis hermanos, que hay riesgos en un embarazo de edad adulta. ¿Sí? Es verdad, muchas personas, muchas mujeres han tenido un exitoso embarazo, ¿verdad? Y aquí en la congregación tenemos ejemplos, y Dios ha sido bondadoso y el bebé está bien y la mujer está bien, pero siempre hay un riesgo, hermanos. Vuelva a codear a la chica, a la jovencita que tiene a su lado y dígale, ya ves, ya apúrate. Riesgos de embarazo, ¿cuáles son, mis hermanos? Se puede tardar más tiempo en quedar embarazada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como le decía, las mujeres nacemos con una cantidad limitada de óvulos y a medida que vamos creciendo, estos óvulos también van disminuyendo. ¿Qué otro riesgo de embarazo? Bueno, podemos presentar presión arterial alta y creo que tenemos tal vez algún familiar que durante su embarazo, ya después de cierta edad, ya cuando hay un riesgo de embarazarse en la edad adulta, presentan este famoso problema que se llama ¿cómo? Preeclampsia, ¿verdad? Que es algo realmente que pone en riesgo no solo la vida del bebé, sino también de la mujer. ¿Qué más? Riesgo de embarazo, un parto prematuro, ¿sí? Un niño que nazca antes de tiempo, que no se geste los 9 meses. Otro riesgo es el riesgo de la cesárea, discapacidad en el bebé, ¿verdad? También ese es un riesgo de tener un bebé ya en una edad adulta. Y lo peor que podría pasar, bueno, es la pérdida del embarazo o inclusive la pérdida de la vida de la mujer. Por eso Sara se rió, dijo, no es posible. Pero vemos que en Dios todo es posible y el Dios de lo imposible les cumple esta promesa y Sara da a luz a un hermoso y saludable hijo llamado Isaac. ¿Qué nos enseña este primer ejemplo, mis hermanos? Que la misericordia de Dios hace lo imposible en nuestra vida a pesar de nuestra incredulidad. Sara y Abraham tenían incredulidad, pero la misericordia de Dios hace lo imposible, hizo lo imposible a pesar de esa incredulidad. Quizá nosotros estamos incrédulos por una situación, hermanos, y durante el desarrollo de este tema yo quisiera que usted traiga a su mente
¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa dificultad? ¿Cuál es esa necesidad que usted dice ya no hay solución? Yo no veo por dónde, yo siento que esto ya no tiene remedio. Ya me dijeron que no, el diagnóstico fue este, no hay nada que hacer. Traiga a su mente esa situación y a medida que le comparto estos ejemplos, usted tome fuerzas y crea que todavía nuestro Dios puede hacer grandes cosas. Nuestro Dios puede respondernos, mis hermanos, porque dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él ayer hizo milagros, Él es poderoso para seguirlos haciendo. Amén. El segundo ejemplo, mis hermanos, que quiero compartir, este también me impresiona mucho, es la historia de 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Vamos a ver cuál es la historia. Bueno, resulta que el rey Nabucodonosor construye una estatua de oro gigantesca y obliga al pueblo a adorarla. ¿Sí? Es lo que él hace. Y si se negaban, ¿qué iba a pasar con aquel que se negara? Lo iban a echar a un horno de fuego ardiente. Así que por acá tenemos a los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, unos jóvenes como ustedes y como yo. Ellos iban a Talita Cumi, ¿verdad? Y amaban tanto a Dios que ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a inclinar. Nosotros no vamos a adorar a un Dios falso. Nosotros hemos aprendido cada sábado que escudriñamos la palabra que debemos ser fieles, que debemos honrar al Señor, que no debemos tener dioses ajenos. ¿Y sabes qué, rey? Perdóname, perdónanos, pero no lo vamos a hacer. Así que el rey se enoja contra ellos y les dice, bueno, si ustedes no quieren obedecer mi mandato, los vamos a tener que echar al horno de fuego. ¿Y saben qué? No va a ser el horno de fuego común y corriente, lo vamos a calentar 7 veces más. Y los jóvenes dijeron, está bien, nosotros adoramos solamente a nuestro Dios y creemos que Él nos puede librar. Pero si no nos libra, de todas formas, rey, queremos que sepas que no nos vamos a inclinar ante esa estatua. Obviamente el rey se enfurece y los manda a echar al horno de fuego, pero se asombra. ¿Por qué? Porque ve a una persona más, a una 4ª persona entre ellos ahí, y él dijo, bueno, yo solo aventé a 3, ¿y por qué hay 4? Después los manda a traer y él ve que estos jóvenes salieron del horno como si nada les había pasado, no se había quemado su ropa, sus cabellos estaban intactos, y esto ayudó a que el rey pudiera creer en Dios. Esta es una anécdota, hermanos, que la contamos rápido, pero realmente vivirla y ponernos en el lugar de estos jóvenes y ver cómo Dios, ese Dios de lo imposible, se manifiesta o se manifestó, es algo grandioso. ¿Qué nos enseña esta historia? Que el Dios de lo imposible puede librarnos, hermanos, puede librarnos de cualquier problema, de cualquier necesidad, de cualquier situación que nosotros veamos imposible. ¿Por qué? Porque Él honra a los que le honran. Él es fiel con aquellos que le son fiel. Él honra a aquel joven, a aquella señorita, aquel hermano, hermana, adulto que es obediente. El Señor premia la obediencia, y este es el ejemplo que tenemos en Sadrac, Mesac y Abednego. Yo no sé si como jóvenes tal vez estemos batallando en un área, tal vez tenemos algún conflicto interno, alguna tentación, ¿verdad? Y Dios con este ejemplo te quiere decir, si tú me honras, si tú me eres fiel, si tú dices que no, si tú eres firme en tus creencias, en tus convicciones y no te dejas llevar por el resto, no dices que sí para tener aceptación de tus amigos, si tú me honras y me pones primero, yo te voy a librar, yo te voy a honrar.
porque yo honro a los que me honran. Pensemos, mis hermanos, en esta situación. Sea lo que sea que estemos pasando, el Señor lo que pide de nosotros es fidelidad y obediencia, porque Él es fiel, porque Él es bueno, pero siempre quiere ver nuestra obediencia, como lo vio en estos 3 jóvenes. Y el ejemplo número 3 que quiero compartir con ustedes y en el que me voy a enfocar un poco más es en la vida o en el suceso de la viuda de Segunda de Reyes. Así que les pido que ubiquen en su Biblia Segunda de Reyes 4 del verso 1 al 7. Vamos a darle lectura. E igual si por alguna razón usted no puede leer su Biblia, acá tenemos el texto. Dice: una mujer, preste atención a esta lectura, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ¿qué dice? Ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Vamos a detenernos ahí. ¿Cómo era el panorama de esta mujer, mis hermanos? Al leer este párrafo, ¿qué nos transmite? ¿Cómo se imagina usted que estaba esta mujer? Primero estaba triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una viuda, acababa de perder a su esposo, aquel hombre con el que ella decidió compartir su vida, formar una familia, servir a Dios. Había perdido al hombre con el que tenía muchos sueños, con el que quería lograr grandes cosas, y ese hombre había muerto. Yo creo que uno de los dolores que el ser humano puede experimentar más grandes, mis hermanos, es la pérdida de un ser querido, la pérdida de una madre, la pérdida de un hijo o la pérdida de tu compañero de vida, de tu esposo o tu esposa. No sé si en este lugar hay alguna viuda, una mujer que pasó ya por una situación así, pero yo les puedo decir que es algo sumamente difícil. Sumamente difícil, ¿por qué? Porque como mujer, el hombre para ti, ¿qué representa? Representa protección. Saber que tienes a tu esposo a tu lado es que te sientes protegida, te sientes cobijada, te sientes segura, te sientes defendida, ¿verdad? El hombre en el hogar tiene roles, hermanos, que son muy importantes. Y yo no entiendo a veces por qué las mujeres hacemos menos los roles del varón, cuando tanto sus roles como los míos son importantes y son de bendición para nuestra familia. Ahora imagínese esta mujer que pierde al compañero de vida y ahora se siente sola, se siente desamparada. ¿Por qué? Porque él también era el que proveía, el que trabajaba. En esos tiempos la mujer no podía trabajar, hermanos. Y aparte tenía hijos que sacar adelante. La Biblia no dice cuántos hijos tenía, pero dice que eran 2 hijos los que el acreedor se quería llevar. Entonces, ella, creo yo que estaba abrumada y tenía esa incertidumbre y tal vez decía: ¿cómo le voy a hacer para sacar adelante yo sola a mis hijos? Hace unos meses, no sé, tal vez un año, un hermano conocido por nosotros, de hecho algunos tuvimos la oportunidad de acompañar a su funeral, acompañar a su familia, pues desafortunadamente perdió la vida de manera inesperada, y hablando con su esposa, con lágrimas nos contaba y nos decía: es que ¿cómo voy a sacar adelante a mis hijas? Él era nuestro todo, él era nuestro protector, era el hombre de la casa, y ahora yo tengo que ser mamá y papá. ¿Cómo voy a sacar adelante a mi niña de 6 años, a mi niña de 11, 12 años que está en adolescencia?
siento que no voy a poder con todo. Realmente, mis hermanos, creo que esta mujer estaba muy, muy devastada y destrozada por haber perdido a su esposo. Aparte, abrumada porque tenía que sacar adelante a sus hijos. Y no solo eso, ¿cuál era el otro problema? Tenía deudas, hermanos. Tenía problemas financieros muy severos, tan severos que el acreedor venía por sus 2 hijos. Se los quería llevar de esclavos, porque posiblemente él dijo, bueno, no me puedes pagar, me voy a llevar a tus hijos a que trabajen y con ese trabajo me vas a estar pagando. A veces nosotros, hermanos, con un problema sentimos que el mundo se nos viene abajo. Ahora imagínese esta mujer con 3 situaciones tan difíciles. Yo creo que fácil pudo haber caído en una depresión. Pero ¿qué es lo que hace ella, hermanos? Pide ayuda, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Sigue diciendo la lectura. Ella va con Eliseo y Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? ¿Qué quieres que haga por ti? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Esta era una situación imposible de resolver, hermanos. ¿Usted cómo lo ve? Ahorita podemos decir, no, Dios podía resolverlo, pero estando en ese momento era prácticamente algo imposible. ¿Por qué? Porque yo creo que el acreedor le dio a ella un ultimátum. Quizá le dijo, ¿sabes qué? Tal día, a tal hora voy a venir y si no tienes el dinero me voy a llevar a tus hijos. Yo creo que ella agotó posibilidades y quizá fue a pedir prestado a sus vecinos, pero nadie le prestaba, hermanos. Nadie le prestaba, ¿por qué? Porque quizá decían, bueno, ¿cómo le voy a prestar a una mujer que ya está endeudada y que el acreedor ya está viniendo por sus hijos y aparte no tiene esposo que me pueda pagar y ella no trabaja? En esos tiempos las viudas, mis hermanos, quedaban en la miseria. No podían trabajar y no había ayudas sociales para ellas. Así que lo que ella hace es levantarse de esa cama, lavarse el rostro, limpiarse las lágrimas y sacar fuerzas de donde ninguna mujer puede sacar fuerzas cuando pasa por la pérdida de un ser amado. Y se levanta y dice, necesito pedir ayuda, necesito ir con el hombre de Dios. ¿Usted cree que ella era temerosa de Dios? Sí, yo creo que sí. Al ser esposa de un hombre justo, creo que ella también era justa y posiblemente ella estuvo orando, estuvo ayunando, estuvo pidiéndole a Dios que la ayudara a sanar esa herida de la pérdida y a resolver ese problema financiero. Posiblemente pidió a la sociedad femenil de su iglesia que orara por ella, le pidió al pastor que orara por ella, pero no vio respuesta. Tenía que pasar algo sobrenatural, mis hermanos. Y es cuando Eliseo le da una instrucción, porque ella pidió ayuda primero. La pregunta aquí, mis hermanos, es, ¿qué tanto nos cuesta pedir ayuda? Cuando estamos en una situación que parece imposible, que parece difícil de resolver, ¿pedimos ayuda? ¿Nos cuesta? ¿Nos es difícil? Porque déjeme decirle algo, yo creo que muchas veces nuestro milagro, nuestra respuesta puede estar pausada porque nosotros no hemos abierto la boca, no hemos pedido ayuda. Y esta mujer nos inspira y nos enseña a que si estamos viviendo en un problema muy difícil del cual creemos que no vamos a salir, tenemos que levantarnos de nuestra cama, hacer a un lado nuestro dolor y buscar una solución. Yo creo que ella era una mujer de fe, pero veía que la oración no lo hacía todo. La palabra dice que una fe sin obras es una fe muerta.
Hay que ponerle ruedas a nuestra fe. Hay que accionar nuestra fe. Mi esposo muchas veces les ha contado esa anécdota del hombre cristiano que se estaba ahogando y pedía que Dios lo sacara, que Dios lo salvara, y realmente Dios lo estaba salvando cuando le mandó diversas personas a ayudarlo, a rescatarlo, y él las despreció y él dijo: no, es que Dios va a venir y Dios me va a ayudar y me va a sacar de aquí. ¿Qué pasó al final? Se ahogó. Tenía fe, sí, pero no le puso acción a su fe. Su fe sin obras era una fe muerta. Dios, hermanos, siempre va a tener una solución para nuestro problema, y muchas veces esa solución la encontraremos en la ayuda de las personas, y muchas veces esa solución la encontraremos en la ayuda de personas que tal vez ni nos imaginamos o que tal vez no nos caen tan bien, y son las personas que Dios va a usar para sacarnos de nuestro conflicto. Ella pide vasijas, más adelante lo vamos a ver. Le pide vasijas a sus vecinas. Y yo me pregunto, ¿cómo se habrá llevado esta mujer con las vecinas? ¿Qué hubiese pasado si esta viuda fuera una viuda peleonera, que discutía con las vecinas, que se llevaba mal con ellas, que les tiraba la basura? ¿Le hubiesen querido ayudar? ¿Le hubiesen querido prestar la vasija? ¿Cómo son nuestras relaciones interpersonales, hermanos? Dios usa relaciones, y muchas veces Él nos va a ayudar a salir de esos problemas que parecen no tener solución a través de las personas. ¿Qué es lo que le dice Eliseo a la mujer? ¿Ok? ¿Quieres salir de este problema? Entonces ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Aparte de que esta mujer, mis hermanos, estaba enlutada, estaba endeudada y estaba agobiada porque se querían llevar a sus hijos de esclavos, estaba viviendo en escasez. 4 problemas, hermanos, que una mujer estaba atesorando en su vida, en su corazón. Estaba viviendo en pobreza porque el profeta le dice: cuéntame qué tienes en tu casa. Tal vez tienes ropita que puedas vender, ¿verdad? Tal vez tienes alguna prenda de oro que puedas ir a empeñar. Tal vez tengas, algo de lo que puedas echar mano. Y ella dice: es que no tengo nada más que una vasija con aceite. Me atrevo a pensar que quizá no tenía ni harina para comer, hermanos. Porque si no, ella hubiese dicho: bueno, tengo una poquita de harina y a lo mejor puedo hacer una torta y quizá la puedo vender, y de lo que gane puedo invertir y seguir haciendo más y venderlas. Pero no tenía nada, hermanos, más que una vasija con aceite. Habla de una pobreza, de una escasez. Y muchas veces nosotros, hermanos, inconscientemente o tal vez conscientemente, decimos que no tenemos nada, que estamos en la pobreza, que somos pobres. Cuando Dios nos ha dado una casa, cuando tenemos un techo, cuando tenemos ropa, cuando a lo mejor tenemos una necesidad económica, ¿y qué hacemos? Pues vendemos algo. Gloria a Dios, porque tenemos de qué disponer. Tal vez tenemos bienes inmuebles de los cuales podemos echar mano para resolver nuestro problema financiero, pero esta mujer no lo tenía, hermanos. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? ¿Qué tenemos en nuestra mano que nos puede ayudar a salir de ese problema que parece hoy imposible? Y quizá usted me diga: bueno, es que yo no tengo nada, no tengo terrenos, no tengo una casa.
Pero Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado habilidades, Él nos ha dado talentos, los cuales podemos usar. Y yo creo que si los usamos, hermanos, de manera sabia, esos mismos dones nos pueden sacar de esos problemas tan fuertes por los que estamos atravesando. Así que la mujer de Segunda de Reyes, esta viuda, dice: solo tengo una vasija y un poco de aceite. Una vasija y un poco de aceite, ¿era nada, mis hermanos? Podemos decir: híjoles, ¿qué se puede hacer con eso? Pues el Dios de lo imposible, de la nada hace cosas grandes. El Dios que tenemos usted y yo puede hacer maravillas con una vasija y un poquito de aceite. Solamente necesitamos abrir nuestro corazón, creer, accionar y ponerle ruedas a nuestra fe para que el Señor convierta eso poquito, eso que parece que no es nada, en cosas grandes. Aquí vemos cómo el profeta le da la instrucción a la mujer de que pida vasijas. No sé usted, pero yo no veo a una viuda que se queje. Yo no veo a una mujer que ponga peros. No veo aquí a una mujer fatalista que le busque lo malo al consejo del profeta. ¿Qué hubiésemos dicho usted y yo? Tal vez hubiésemos dicho: híjole, no, ¿cómo crees que voy a ir a pedir vasijas? Mis vecinas van a pensar que estoy loca, que ya la viudez me enloqueció, que mis problemas financieros ya me enloquecieron. Y van a decir: ¿para qué quiere esta mujer tantas vasijas? Profeta, ¿no tendrás otra opción? ¿No tendrás por ahí un ahorro que tú me puedas prestar? Yo vengo a verte porque sí, quiero tu consejo, pero pues si tú me puedes prestar el dinero para salir de esta deuda, te lo agradeceré, pero no me pongas a pedirle vasijas a la gente. ¿O qué es lo que voy a hacer con esas vasijas y con este aceite que tengo? ¿Tú crees que se puede multiplicar, profeta? No vemos a una mujer que cuestiona, hermanos. Vemos a una mujer que obedece. Y les decía hace un momento, ella se atreve a pedirle a sus vecinas. Yo creo que se llevaba bien con ellas. Yo creo que no le ardía la cara de vergüenza al pensar: híjole, tengo que pedirle a mi vecina la de al lado, pero es que una vez le dije algo y nos peleamos y la ofendí. No, ella no me va a querer prestar. No, es que con ella yo no me puedo ni ver. No, ella tenía un buen testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio con la gente que nos rodea, hermanos? ¿Cómo es? ¿Será que la gente nos quiere hacer algún favor? ¿Será que si nos acercamos y pedimos una vasija prestada, esa persona nos diga: sí, toma, aquí está la vasija y si necesitas algo más, aquí está? Si es así, gloria a Dios. Y qué bueno, hermanos, porque quiere decir que estamos siendo árboles con un buen fruto. Entonces, la mujer, la viuda de Segunda de Reyes, consigue las vasijas y obedece la instrucción del profeta, tal y como él le dijo: ve y enciérrate tú y tus hijos y hazlo de esta manera. Así lo hizo. ¿Y qué es lo que pasó, mis hermanos? En el momento en que la viuda empezó a llenar las otras vasijas con el aceite, era como una fuente que seguía corriendo sin parar, vasija tras vasija. Hasta que el hijo le dijo: mamá, es que ya no hay más vasijas. En ese momento, dice el texto, que el aceite cesó, el aceite se acabó. Algo curioso, hermanos, es que el aceite continuó fluyendo mientras había vasijas listas para recibir ese aceite. Así que esta historia nos enseña que Dios nos da más de lo que le pedimos, hermanos. Si hubiese más vasijas, si hubiese habido más vasijas, Dios tenía el poder suficiente para hacer que el aceite no cesara, para que el aceite no se acabara. Lo grandioso de esto, mis hermanos, es que el resultado fue
que la fe de esta mujer y la obediencia desafió su razón, desafió el diagnóstico tal vez que la gente tenía hacia ella. No, es una mujer viuda, ¿quién la va a ayudar? Va a perder a sus hijos, es una mujer pobre. Su obediencia, hermanos, desafió estos pronósticos. Y hay un texto que a mí me gusta demasiado, que está, bueno, esto es lo que ya no les había comentado esta parte, se me estaba pasando, pero aquí es cuando ocurre el milagro, ¿verdad? Ocurre el milagro y con esto dice la parte última, que ella vende el aceite y paga a sus acreedores. Y no solo eso, con lo que queda pudo vivir tranquilamente con sus hijos. Y este es el texto que a mí me encanta y que personalmente ha sido crucial para superar muchos obstáculos, para superar muchos problemas y para conquistar cosas que para mí eran como imposibles de conquistar. Y es Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no solo algunas, todas, dice mi hermano, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es poderoso, mis hermanos, para hacer todas las cosas. Y en esa palabra todas las cosas incluye esa necesidad que usted tiene, este problema, esa enfermedad quizá, ese diagnóstico, eso que usted piensa que no tiene solución, quizá es un familiar inconverso, quizá es un hijo rebelde, quizá es un familiar que está batallando con las drogas, con alguna adicción, o un matrimonio que está a punto de romperse. Y para usted eso ya no tiene solución. Pues ¿qué cree? Efesios 3:20 dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o de lo que entendemos. Él sobrepasa nuestro entendimiento. El Dios de lo imposible es capaz de desafiar nuestra razón, mis hermanos. ¿Y qué cree? Ese Dios es nuestro Dios. Y dice aquí, según el poder que actúa en nosotros. Y es el poder del Espíritu de Dios que tenemos usted y yo. Así que la misericordia de Dios se muestra, mis hermanos. Es capaz de mostrarse en esas situaciones que para usted y para mí son imposibles. Hoy quiero que salga de aquí con mucha fe, creyendo que el Dios de lo imposible puede manifestarse en su situación, así como lo hizo con Sara y Abraham, así como lo hizo con estos 3 jóvenes y así como lo hizo con la viuda de Segunda de Reyes. Es el mismo Dios, mis hermanos. Es el mismo Dios. Y como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, y si Él no lo hiciere, y si Él no me librase de esta situación, de todas formas, yo le adoraré, yo le alabaré. También lo hizo Job. Marcos 11:23, le invito a que se ponga sobre sus pies. Dice, les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de aquí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Se requiere fe, mis hermanos. Se requiere fe para ver al Dios de lo imposible obrar sobre esa situación que para nosotros es imposible. Se requiere que no abriguemos, dice el texto, ni la menor duda en nuestro corazón.